Bueno, si están con ánimos, vamos a dar la última conferencia de hoy. Ya el currículum mío ya lo habían leído, así que no es necesario. Adelante. Bueno, la exposición que está anunciada tiene que ver con la hispanidad, con la geopolítica y con la última gesta de hispano-católica contra el nuevo orden, que fue la Guerra de Malvinas. Y esto es lo que hoy les voy a tratar de comentar, cómo hay una unión indisoluble entre la hispanidad y nuestra gesta de Malvinas y nuestro acto de coraje de tratar de recuperarlas en 1982. Les han repartido en la carpeta un tríptico donde hay distintas cuestiones que creo que es necesario que ustedes la tengan para escuchar la exposición cuando sea oportuno. En primera medida, y como debe quedar claro para todo argentino, y no tenemos que tener ninguna vergüenza en decirlo, la Argentina, como digo siempre, es el único país de toda Iberoamérica que tiene un 25% de su territorio ocupado por una potencia extranjera que nada tiene que hacer en nuestro territorio. Y esa usurpación, porque sucedió en 1833, no significa que no esté vigente. En 1833, lo digo bien claro, el gobernador Bernet fue subido a un barco con todos los argentinos que vivían en las Islas Malvinas, fue subido a un barco, fue cargado con su señora, hasta su piano, dice su señora en sus memorias, como hacemos los militares, que nos vamos con toda la casa, me imagino el gobernador Bernet expulsado de Puerto Argentino, donde hoy su familia todavía reclama su casa. Hay un reclamo de la familia Bernet ante las Naciones Unidas por la posesión de la casa que le sacaron a su chosno hace muchos años, o bisabuelo, tatarabuelo. Entonces, el 2 de enero de 1833, estimados, la Argentina sufrió una usurpación que sigue vigente hasta el día de la fecha. Esto es primero y principal. Después, como le decía a mi amigo de la República del Perú que acaba de venir, José desde Arequipa, especialmente para el Congreso, un fuerte aplauso para el Perú y para José que vino de... Las Malvinas fueron gobernadas desde Lima. Antes de la existencia del Virreinato del Río de la Plata, los archivos en Lima tienen innumerable cantidad de directivas que se le daban al gobernador de Buenos Aires para que a su vez ejerciera la gobernación de las Islas Malvinas. Entonces, hasta 1776 también fueron parte del Virreinato del Perú. Así que esto es una cuestión de usurpación que por eso yo incluyo a toda Hispanoamérica en todo esto. Y en 1776, recién en 1776, desde 1492 hasta 1776, no existía el Virreinato del Río de la Plata, sino que nosotros éramos gobernados desde Lima. Esto tampoco se dice y hay que tenerlo claro. Nosotros éramos Virreinato del Perú, con gobernaciones, con un gobernador importante del tamaño de Ceballos, como hemos visto hoy, o Hernandarias. Pero la autoridad estaba en Lima. ¿Sí? Esto no lo podemos olvidar. Y tiene que ver esto pasado, presente y futuro. Entonces, esto lo quiero dejar claro, que no se dice normalmente. Las agresiones británicas a Hispanoamérica empezaron por la codicia, empezaron mucho antes de 1806 y 1807, como se nos enseña en el colegio. Algo de esto dijo hoy el profesor Flores y el profesor Miranda. Empezaron mucho antes las agresiones británicas. Tampoco se dice. Tenemos que tener claro que allá por 1740 empieza la codicia, cuando no existía el Canal de Panamá, por el dominio del Caribe. Ahí empieza el pirata Drake, todas las películas
de los piratas del Caribe. Todo eso es por la lucha por el Mare Nostrum español, que era el Océano Atlántico, desde Gibraltar hasta Tierra del Fuego. Ese era el Mare Nostrum de la flota británica, de la flota española, hasta que los británicos empiezan a apetecer lo que no les había sido dado ni por la realidad ni por Dios. Entonces ahí empieza la primera agresión británica a el Sudamérica. Díaz Araujo, en su libro Solamente al Río de la Plata, lista 39 agresiones británicas. Nosotros hablamos de las invasiones inglesas. Nos comemos 1741, el gran Blas de Lezo, como se lo dije el año pasado, este año a mis amigos colombianos, defendió a capa y espada contra los ingleses y los sacó corriendo de Cartagena de Indias en 1741. Nosotros, como aprendimos hoy, los que no lo sabían, en 1763 fuimos abordados por una flota con un almirante que perece en el Río de la Plata en combate. Tampoco es recordado, es una victoria. Esto es por querer romper el lazo con la hispanidad. Esa victoria es tan victoria como la victoria de la Vuelta de Obligado, pero se desconoce. 1763, Pedro de Ceballos. 1833, como parte, continuidad, constante, la agresión clara de la usurpación de nuestras Islas Malvinas. Ahora, si uno lo estudia por separado, no se entiende el proceso. En cambio, si uno sigue esta línea de tiempo que estoy invitando a seguir, la vamos a tener clara. Me salteé 1806 y 1807, que esa es absolutamente inescondible, porque están las banderas, están los trofeos acá en la iglesia de Santo Domingo, ¿sí? Y donde los ingleses se fueron derrotados. El domingo vamos a ver un bastón de mando de los Highlanders, ¿sí? El bastón de mando de la banda de los Highlanders, que está en el Museo de Luján, que yo no lo conocía. Y me decía el intendente de Luján el otro día que le pedían insistentemente de Inglaterra comprárselo. Yo le dije, ningún problema, te lo cambio por las Islas Malvinas. Llévate el bastón y dejá las islas. Y de esa manera, si no, el bastón va a ir por otro lado, por la cabeza. En 1833, siguiendo la línea del tiempo que les estoy invitando a hacer, la usurpación bélica de las Islas Malvinas, desalojando a toda la población argentina. Toda la población argentina. Eran tan argentinos como lo somos nosotros. En 1845 a 1850, los ingleses y los franceses, las máximas potencias del mundo, como si hoy fuera la OTAN, pretendían hacer del río Paraná un río navegable, como no dejan ellos que sea el Támesis ni el Sena, pero sí querían aplicarnos esas leyes a nosotros. Y tuvimos acá un varón hispano, bien sentado, bien plantado, que no odiaba a Inglaterra, odiaba la piratería, y por eso le dio cara al enemigo, y don Juan Manuel de Rosas, junto a Lucio Mansilla, junto a Torne y tantos héroes de aquella gesta, libraron esta larga batalla de desgaste a la que nos sometieron las dos potencias más grandes del mundo, y la vencieron. Tuvieron que rendir honores delante del puerto de Buenos Aires, primero Francia y después Inglaterra. Esto fue en 1845. Pero las agresiones no siguieron, y cuando la Argentina, primer país del mundo en instalar su primera base soberana en las Islas Malvinas, en las Islas Orcadas del Sur, siendo el primer país que ocupa en forma permanente su espacio geográfico en la Antártida, Inglaterra contraataca y en nuestras islas, un poco más al norte, instala en 1908 otra base para que no podían ser menos ellos y estar en segundo lugar en la Antártida. Por eso hay que tener en claro que esta guerra de Malvinas y esta proyección antártica son la misma guerra. Yo siempre digo, la guerra de Malvinas va a ser recordada por nuestros hijos o por nuestros nietos como la primera guerra por la posesión de la Antártida, ténganlo en cuenta.
Y para esto, siguiendo esa línea de tiempo que les acabo de marcar, quiero que lean ahí, bien claro, el uniforme cambia bastante, los métodos cambian un poco, pero las ganas de piratear son de toda la vida, y esto es lo que hacen los ingleses. Hoy, sí, ya sabemos cómo, con organizaciones no gubernamentales, con apremios financieros, con fake news, pero estas ganas de piratear son constantes y no podemos dejar de decir que nosotros no tenemos una hipótesis de conflicto. Tenemos un conflicto con una potencia extranjera que se llama Gran Bretaña. Y de esta manera, el 2 de abril de 1982, no hubo niños de la guerra, no hubo un general borracho, hubo un país que se puso de pie, que tomó la hispanidad sobre sus espaldas y dijo basta a 149 años de ocupación. Todo lo demás es mentira, son anécdotas y son campañas que se le hacen para favorecer a los ingleses. Así que por favor, olvidémonos de esto. Es una derrota honrosa que tuvo la Argentina, que como buen espíritu español dio cara al enemigo y dijo acá basta, 149 años es demasiado. ¿Podíamos haber ganado? Sí. ¿Podíamos haber sido derrotados? Sí. Pero se hizo. No preguntamos cuántos eran, sino que vayan saliendo. Ahora sí está el videíto. Vamos a escuchar las palabras del almirante Busser el día del desembarco. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque. Nuestra misión la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Eso es lo que vamos a hacer. El honor es el que nos obligó a hacerlo y lo hicieron. Algunos héroes, 649 héroes que quedaron allá en las islas. Nosotros, desde el Instituto de Levan, dictamos la única diplomatura universitaria acerca de la gesta de Malvinas en el país. Tuvieron que pasar 40 años para que se estudiara sistemáticamente y universitariamente la gesta de Malvinas, donde tratamos todas estas cuestiones y estos valores. Lo digo con orgullo, pero también con vergüenza, de que sea la única diplomatura universitaria en el país que trate esta cuestión. Pero rescato la frase del hoy brigadier retirado García Puebla, que dijo en aquel momento y de la cual debemos hacernos eco y entender lo trascendente de esta gesta, porque Malvinas fue la última carga de la caballería hispano-católica contra el nuevo orden mundial. Toda la América, los pueblos de América, no así sus gobiernos, los pueblos, el espíritu, desde Madrid hasta Tierra del Fuego, les puedo asegurar que estaban con la Argentina. Palpitaban y sufrían por la Argentina y muchos colaboraban con la Argentina. Ya lo vamos a ver. No así algunos gobiernos, pero sí los pueblos. Les puedo asegurar, este es un testimonio que a lo largo de mis 40 años de carrera con distintos camaradas de distintas naciones hispanas he aprendido y he conocido. La solidaridad, el espíritu y el respeto que tienen esas naciones al habernos atrevido a hacer esa gesta. Y ahí, como digo, y por eso lo uno con la hispanidad, salió a la luz en 1982, brilló en la guerra aquel espíritu hispánico, aquella frase del poeta que dice: esta América nuestra, que aún le reza a Jesucristo, que tiene sangre indígena y que habla español. Rubén Darío lo patentizó y mejor lo dijo, como lo dije hoy a la mañana, nuestro poeta Juan Luis Gallardo, como lo hemos visto hoy a lo largo y a lo ancho de todos los días que hemos pasado. ¿Qué es la hispanidad? Diría que es profesar la fe en Jesucristo, y allí estuvo en Malvinas, y amar a María Santísima. Ahí tienen al padre Fernández Torres con la imagen de Nuestra Señora que nos acompaña. Poseer el sentido del honor, como lo decía recién el almirante Busser.
respetar a la familia bien constituida, como lo vamos a ver ahora con la carta de Esteves. Amén de practicar el coraje, como lo hemos visto día a día en esos 74 días de guerra, con cosas realmente impresionantes que serían dignas de cualquier película de Hollywood. Sin olvidar que es a través de España que estamos insertos en la civilización cristiana como legítimos herederos de Grecia y de Roma, como acabamos de ver en todas las exposiciones anteriores. Porque la gesta de Malvinas es un caso testigo para Hispanoamérica. Malvinas es objeto de amor para los argentinos y está bien claro que es objeto de codicia para los británicos. La explotación de los recursos, la explotación de la Antártida, la explotación del petróleo, eso es lo que los ocupa. Como les decía, hay 32 hechos de agresión británica a la América del Sur, relatados por el profesor Díaz Araujo en su libro Malvinas 1982, lo que no fue. La gesta de la operación para recuperar las Islas Malvinas se llamaba Operación Azul. Y a través de una visión del teniente coronel Seineldin le acerca al almirante Busser en la noche previa del 1 de abril del desembarco en un mar embravecido donde se hacía difícil desembarcar, le dice: señor almirante, ¿por qué no hace como en Lepanto y le consagra esta operación a la Virgen del Rosario? Y le dice además, para motivar al marino, fue una victoria naval. Entonces el marino, viéndose tocado en su honor, toma la lapicera y tacha la orden que decía Operación Azul y le pone Operación Rosario. Y el mar se calmó y la Virgen intercedió como intercedió en Lepanto y las tropas argentinas desembarcaron ese 2 de abril de 1982. Al que no se le eriza la piel por esto, realmente es porque tiene un cuero muy duro. La Operación Rosario empezó el 2 de abril y aún no ha terminado. La Operación Rosario continúa. Es permanente hasta que recuperemos las Islas Malvinas. Y acá se dio esa continuidad histórica entre Lepanto, la Virgen del Rosario a la cual Liniers se le encomienda en la noche previa a la reconquista de Buenos Aires, de vuelta a la misma Virgen del Rosario, y la Virgen del Rosario en Malvinas, la Inmaculada Concepción. Y ese espíritu histórico, ese espíritu hispánico, ese espíritu guerrero está escrito y plasmado en el espíritu que vivían los soldados, todos los soldados, pero quedaron en un testimonio que es público y lo tienen en sus hojas y jamás me arrepiento de volver a leerlo. Es la carta del teniente Esteves que le deja a su padre, porque el coronel Seineldin, profundamente cristiano y mariano, les había dicho a sus hombres que le escriban, dejen escrito una carta, porque él sabía que iban a la guerra, no iban a jugar. Entonces todos escriben una carta y hoy conocemos esta, porque el teniente Esteves falleció. Sarmiento, 27 de marzo de 1982. Querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muera en el cumplimiento de la misión. Pero fíjate vos, qué misión, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes y diseñaba vehículos y armas y todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que su Hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda por nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es que restauren una sincera unidad de la familia bajo la cruz de Cristo. Que me recuerden con alegría y no que a mi evocación sea la apertura de la tristeza, y muy importante, les pido que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dice entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte, por modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor.
Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser hijo católico argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy, que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo, Roberto. Si esto no es hispanidad, la hispanidad, ¿dónde está? Si esto no es honor, ¿a dónde está? Entonces, esto quedó plasmado y no fue el sentimiento de uno solo. Hay otros testimonios que están plasmados ahí. Un simple sargento con estudios primarios, pero con un valor y un coraje inquebrantable, se le encontró en su libreta de comando esta frase: no sé rendirme, después de muerto hablaremos. Era el sargento Mario Pérez Cisneros. Pero esa frase es una frase que era de un general español de la Guerra de la Independencia, el general Palafox. Y el sargento, heredado de España, tenía esa frase en su libreta de comando. Entonces, como en España ese honor, esa altivez, esa gallardía estaba en la libreta de combate de un sargento de infantería de la República Argentina. Y este testimonio de amor en Lepanto, cuando aparece ante los tercios españoles la Virgen de la Inmaculada, es venerado constantemente bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján en las Islas Malvinas, donde nuestras tropas se consagraron plenamente a ella. Esto es hispanidad, esto es la herencia hispana, esto es lo que nos quieren robar y nosotros no podemos permitirlos. La herencia hispana es la hermandad, la herencia hispana es desde Madrid hasta Tierra del Fuego, y el Perú fue el país, no lo digo porque él estuviera acá, esta exposición estaba preparada ya antes, el país que dio sus aviones de combate. Nosotros que ahora tenemos pocos sabemos lo que significa dar 15 aviones de combate. 15 aviones de combate que es lo que ofrecieron en forma absolutamente desinteresada y para apoyar a la causa argentina. Varios países colaboraron, pero ninguno como el Perú. Esto es la unidad hispanoamericana que tenemos que restaurar. Y las Islas Malvinas tienen una importancia geopolítica central para Hispanoamérica. Hacer de la causa de Malvinas una causa de Hispanoamérica no es una causa de la Argentina, porque hoy es la Argentina, mañana será Brasil con el Amazonas, pasado será el Canal de Panamá y más allá. Entonces, debemos entender esto, teniendo ese espíritu de la hispanidad que nos une. No queremos una hispanidad telúrica, filantrópica, sino que vamos a esto con un interés, buscando lo que decía hoy a la mañana, esa civilización colosal que somos, porque tenemos la misma lengua, la misma religión, la misma cultura. Yo le contaba recién a José, estando destinado en Alemania, era muy difícil hacer 300 kilómetros y no encontrarse con un nuevo idioma y no entender nada. Cruzar la frontera polaca y no entenderse entre los alemanes y los polacos. Apenas 200 kilómetros de donde yo vivía. Hoy acá yo puedo estar hablando con José y puedo irme hasta Monterrey y puedo estar hablando de los mismos valores, del mismo Dios, del mismo Cristo, de la misma Virgen y con la misma lengua. Así que esto es una cuestión muy importante que debemos aprovecharla y hacerla carne. Las formas que tendrá el siglo XXI, como dije hoy a la mañana, no las conocemos, pero sí sabemos que está en pugna, está luchando, lo estamos viendo en esta guerra que está desarrollándose cada vez con más virulencia en Medio Oriente y en Europa. Entonces ahí es donde tenemos que aprovechar esto, restaurar bien estos valores, por eso este congreso, por eso estas enseñanzas, por eso las leyes indianas, por eso volver a rescatar a Ceballos, volver a rescatar a Hernandarias, por eso es esto, ¿sí? Para estar preparados y firmes para poder avanzar, no para quedarnos en el pasado. No es filantrópico, no es una cuestión puramente de hobby. Lo estamos haciendo para volver a restablecer esas raíces, porque el árbol que no se riega, la planta que no se riega, se marchita y se muere. Entonces, estas jornadas son para eso, alimentarnos para el futuro, para que el árbol crezca fuerte y sea potente para poder enfrentar los embates de los vientos que vienen enfrente. Los estados
con poder en acto, pueden crear o relativizar, ampliar o expandir la ontología singular y la subjetividad geopolítica que les permita construir y fortalecer el estatus propio en el plano internacional. Y los actores estratégicos se definen por la capacidad y la voluntad de hacer. Si nosotros no tenemos la capacidad y la voluntad de cumplir con nuestros objetivos políticos, jamás seremos nada. Seremos la nada misma. A mí me lo dijo mi contraparte inglés en Alemania. Ustedes en el 82 tuvieron la capacidad y la voluntad para ir a Malvinas. Tuvieron la capacidad y la voluntad para ir a Malvinas. ¿Qué significa la capacidad? Teníamos los barcos, los submarinos, los soldados, los aviones, y le mojamos la oreja al león. Y el inglés me dijo, nos vamos a asegurar que no tengan nunca más la capacidad. Y yo veo que desde hace 40 años a la Argentina le han negado y le están negando sistemáticamente la capacidad. Y ahora, de acuerdo a algunas cuestiones que estamos viendo últimamente, también nos quieren minar la voluntad. La capacidad la pueden manejar, la voluntad no. No permitamos que nos manejen la voluntad. Tenemos que mantenernos firmes. Esa nación colosal, digo siempre, esa nación colosal tiene un enemigo común, la distinción amigo y enemigo, y no es otro que los anglosajones, el imperio anglosajón. La reivindicación de la soberanía por las Islas Malvinas debe ser una cuestión de causa común para toda Iberoamérica, como dije antes, y tienen que tener en cuenta que el mismo teatro de operaciones es Malvinas y Antártida. No confundir, no dividir. Ellos están ahí por el paso siguiente y nosotros tenemos que estar ahí por ambos pasos. El Atlántico Sur es un escenario del conflicto actual. Ahí todas las potencias están pujando. Ya hemos visto que por un pequeño puerto en Tierra del Fuego se han desesperado Norteamérica y China. Se han desesperado porque no nos olvidemos que este pasaje es el plan B del Canal de Panamá. Un buque cruzado en el Canal de Panamá impide el paso del Atlántico al Pacífico y no queda otro camino que volver a Magallanes. Tener que navegar para llegar al otro lado, al otro océano. Entonces, por eso es estratégico, y entre otras cosas. Cada día se ven y se refuerzan la presencia de petróleo, la presencia de distintos combustibles y minerales. Y hasta ahora, como digo siempre, hasta este es un lugar interesante en caso de una debacle nuclear que el mundo puede estar sufriendo en cualquier momento. Por eso la apetecen y lo saben. Entonces, tengamos en cuenta que no es simple filantropía y quedarse con las Islas Malvinas porque sí. Además, tenemos que tener en claro todos los iberoamericanos que en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas, se encuentra la base militar más grande de Sudamérica. Es más grande que Campo de Mayo. La base militar de Mont Pleasant o de Monte Agradable es la base inglesa y de la OTAN, inglesa alias de la OTAN, ¿sí? La base más grande de todo el Atlántico Sur. Una base más grande que cualquier base en el Perú, que cualquier base en Brasil o cualquier base militar en la Argentina. Y esto tampoco se dice. Entonces, bueno, esto ya lo dije, el paso y la importancia. Por todo esto, la causa de Malvinas es la última batalla de Hispanoamérica contra el nuevo orden mundial, de la hispano-católica contra el nuevo orden mundial. Nosotros tenemos que restaurar estos valores, mantenerlos vivos, mantenerlos presentes y cuando sea necesario tener que volver a rescatar estos valores de la hispanidad. Muchas gracias.